vamos a presentar al magíster Sergio Matías Aguado, de la Universidad de René An, con su ponencia Cerámica colonial en la ciudad de Trujillo, siglos XVI y XVIII, caracterización e identificación química a través del análisis de la microscopía electrónica. A nombre del Grupo de Investigación Yungas, les damos la bienvenida y por favor tenga bien darnos su ponencia. Ok, buenos días con todos. Buenos días con todos. No sé si me escuchan. Acabo de poner la presentación ya de diapositivas. Si la pueden ver, me avisan. Sí, te escuchamos perfecto, Sergio. Ok, perfecto. ¿Se pueden ver las diapositivas ya? ¿Se pudieron compartir? Sí, se ven sin problemas. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces voy a agendar esto. Ok, ya está. No, bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Sí, ya es buenas tardes. Sí, ya estamos tarde, 12:33. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al grupo, al Círculo de Estudios de Investigación Yungas. Creo que es una buena forma de poder discutir un poco qué se está trabajando aquí en el país y exterior acerca de la arqueología, la arqueometría y toda esta nueva corriente, ¿no? De intentar ver el tema físico-químico en nuestras investigaciones. En el caso de hoy, voy a presentar esta ponencia que es sobre cerámica colonial en la ciudad de Trujillo, siglos XVI-XVIII. Vamos a ver un poco la caracterización e identificación química a través del análisis de microscopía electrónica. Bueno, me presento, yo estudié historia, soy historiador de profesión por la Universidad Nacional de Trujillo. Luego hice el magíster en la Universidad de Rennes, donde voy a presentar el trabajo, que es justo la tesis que realicé para ver el tema de la cerámica colonial. Cuando hablamos de cerámica colonial y cuando hablamos de arqueología colonial, de hecho es súper complejo, ¿no? En primer lugar, es complejo porque existen muy pocos trabajos, es algo súper nuevo y implica no solamente ver el tema del estudio de los materiales que vamos a analizar, sino también por estar afrontando una época donde podemos tener fuentes documentales. Y estas fuentes documentales, de hecho, nos ayudan mucho, nos van a ayudar mucho en la investigación. En este caso, para el tema de cerámica colonial, yo trabajé dos lugares. Trabajé dos lugares que fueron la iglesia colonial de Huanchaco, que se encuentra en el distrito del mismo nombre, y también utilicé el tema de del actual Teatro Municipal de Trujillo, que se encuentra justo en el centro histórico de la ciudad. Entonces yo analicé esos dos lugares porque eran los dos únicos lugares donde pude encontrar material. Les explico, cuando inició la investigación era bastante complejo, porque intenté ver qué había en cerámica colonial, qué habíamos hecho con el tema de arqueología histórica. Y lamentablemente para la parte del norte, si bien es cierto, teníamos ya trabajos como los de Saña, que se han realizado, y que, bueno, ya hay bastantes avances porque lleva medianamente cierto tiempo, pero me di cuenta de que realmente para el caso de Trujillo no teníamos. Entonces, lo primero que tuve que hacer es un poco ver qué prospecciones arqueológicas se habían realizado donde se había logrado encontrar cerámica colonial. Para este caso, entonces, yo tuve que hacer una búsqueda y fue bastante complejo, ¿no? Voy a tomarme 5 minutos en explicar esto porque quizás pueda pasar y quizás podríamos en algún momento discutirlo. Fui al ministerio a averiguar cómo estaba el tema de prospecciones, ¿no? ¿Qué había habido? Y resulta que me encontré de que por favor solicité revisar algunos archivos, ver qué habían de las prospecciones y no había nada. Entonces era como empezar de cero. Empecé a buscar hasta que logré encontrar algunos archivos mecanografiados sobre prospecciones arqueológicas que se habían hecho aquí en Trujillo. Y encontré tres, que fueron la iglesia del Carmen, la iglesia de la Merced
y la Plaza de Armas, en los cuales se habían trabajado prospecciones en los años 80 y habían encontrado cierto material, pero como en esa época todavía no estaba el tema de la arqueología histórica o de la cerámica colonial, y como muy pocas veces hemos visto este tema, entonces me di cuenta rápidamente de que realmente, o sea, cuando tú ves la lista de cosas que ellos encuentran, ponen como cerámica colonial, pero no ponen, por ejemplo, cerámica Panamá o cerámica Panamá vidriada o algún estilo, nada, solamente lo ponen todo lo que se encuentra como cerámica colonial. Y bueno, fue un gran problema, ¿no? Porque estaba ahí y de repente era como, ¿qué hacemos ahora? Y tocó buscar un poco más, entonces aquí se presentó un problema, yo era historiador, entonces cuando quería solicitar los materiales en el ministerio no podía. No pude, tenía que tener una firma dentro de un proyecto arqueológico y eso significaba pues trabajar con un arqueólogo, pagarle al arqueólogo, de hecho también, para que me ayude a ver estas cosas, pues, ¿no? Y pregunté y dije, bueno, ok, puedo ver la forma realmente de agenciarme y poder hacer este trabajo, perfecto. Ya, ¿dónde están las piezas que se han encontrado en esas protecciones? ¿No? Me gustaría saber dónde están. Y me dijeron, joven, la verdad es que no sabemos dónde están. No sabemos. O sea, mira, hay un depósito ahí, sería una cuestión de que se vaya a buscar, porque realmente no hay una cuestión así como ordenada, no te puedo decir exactamente dónde está, entonces realmente era un caos. Y tocó empezar así que de estos 3 lugares que le digo que pude investigar, que para variar justo encontré, bueno, los documentos mecanografiados. De hecho, en la tesis, que la pueden encontrar fácil en la Academia Edu, hice un capítulo entero en solamente mostrar qué prospecciones se habían visto en Trujillo, porque creo que es bueno dejar cosas para los que vengan. Entonces, me tomé el trabajo de, por favor, intentar tipearlo, pasarlo al tema digital, poder un poco hablar sobre eso. Y al final de cuentas quedaba el gran vacío de ahora qué materiales usamos, cómo hago esto. Tuve la suerte que justo en la iglesia colonial de Huanchaco estaba el proyecto arqueológico Huanchaco, el PAUAN, con el arqueólogo Gabriel Prieto, justo habían iniciado investigaciones y habían encontrado cierto material colonial, ¿no? Dentro de las excavaciones de la iglesia de Huanchaco. Entonces, ya ahí teníamos un material que estaba pues estaba dentro del proyecto, que lo tenían ahí, así que decidí trabajar con ese material. Y para mi buena suerte, un profesor, amigo mío de la universidad, justo con el arqueólogo Francisco Pellón, Seoane Pellón y el profesor Juan Castañeda Murga, de la Universidad Nacional de Trujillo, hace unos años atrás, hace unos 5 o 6 años, decidieron intervenir un poco en el Teatro Municipal de Trujillo, que se encuentra aquí en el mismo centro histórico, y habían encontrado cierta cerámica colonial. Entonces, eso eran los dos que tenía a la mano, porque, como les dije, no había más cosas. Entonces decidí trabajar con esto. Cabe resaltar que en la Huaca del Sol y la Luna había un fragmento, pero el fragmento, claro, pedí por favor permiso para verlo, para ver si se podía estudiar, pero era un fragmento completo en el cual, bueno, para el tema de microscopía que yo necesitaba tener al menos un pedazo de muestra, no era posible. Entonces, lo dejé allí y trabajé con estos dos. Entonces se trabajaron estos 2 lugares, la Iglesia Colonial de Huanchaco y el actual Teatro Municipal de la ciudad de Trujillo. Para este caso, como les comenté, yo soy historiador, así que decidí trabajar de ambos lados, ¿no? Tanto el tema arqueológico, el tema arqueométrico y tanto el tema documental. La verdad también era un poco complejo porque personalmente ese periodo de tiempo de la época colonial temprana pues implica un gran uso de paleografía, cosa que es un poco a veces complicado porque recordemos de que la tinta y la letra se oxida en el papel, lo que significa que realmente también bueno, es complejo leer y es complejo manejar esa documentación. Y aparte que hay documentos, hay legajos que ya no están disponibles al público, porque recuerden, o quizás están muy deteriorados y no quieren, y quieren sobre todo el tema de preservación. Lamentablemente los archivos, muchos no cuentan todavía con temas de digitalización, entonces como para poder revisarlos o cosas así, tampoco ha habido mucho el tema de por ahí de conservación, de documentos, etcétera, salvo algunos muy resaltantes, como los casos de las actas de la independencia, entre otras cosas. Entonces también ahí tuvimos ese inconveniente, pero sí hice el rastreo para poder tener tanto la información documental como la información del material. Entonces lo primero que hicimos es ver un poco como qué había, ¿no? Entonces justo para el 2012, Orea había hecho un análisis sobre los alfareros en el Valle de Pachacama, Iñáñez, Coello y Martín en el 2014 habían trabajado la mayólica del convento de Santo Domingo, y justo el año, en el 2018, justo cuando yo estaba
en medio de la tesis, Parker, Kilter, y Ñáñez sacan un trabajo de identificación de mayólica también, ¿no? Colonial 18 en la parte norte acá de Trujillo, muy cerca a lo que yo estaba estudiando. Hay algunas diferencias, claro. Por ejemplo, el trabajo de Parker utiliza una metodología que es mucho más precisa, como es la activación neutrónica, que es súper más precisa, es súper más concisa. Entonces, pero te permite tener algunos datos muy interesantes que vamos a contrastar durante esta presentación. Entonces, ¿qué son las muestras? Bueno, para las muestras utilicé solo siete muestras que pude tener. La primera era un plato de mayólica estilo Panamá polícromo A, de la iglesia de Huanchaco. La muestra número 2 era el borde de un cántaro, iglesia de Huanchaco también siglo XVII. La muestra número 3 era una ollita doméstica. La muestra número 4 era un cántaro de pasta gruesa del Teatro Municipal. De hecho, todavía tenía el tema del salitre, en algunos de ellos, inclusive en las vasijas, todavía se pudo encontrar el tema de la brea para evitar, el tema de evitar la porosidad, ¿no? Entonces eran un poco tardíos, pero se logró encontrar. Una muestra número 5, que era el borde de una vasija mayólica también del Teatro Municipal. La muestra número 6, que logramos encontrar un tubo de conexión, ya era bastante tardío, ya estábamos estábamos justo al borde para entrar al tema republicano, pero también decidimos investigarlo. Y la muestra número 7 era un ladrillo que considerábamos que teníamos la posibilidad de ver si era colonial o no. Entonces, intentamos analizarlo también. Y recogimos además 3 muestras de arcillas de canteras de arcilla en la actual campiña de Moche. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, las formas presentes eran cántaros, botijas, un pequeño vacío, una olla, un tubo de conexión. Y en los acabados había vidriado, moldeado, paleteado y modelado. Como les dije, ya hasta ahí estábamos con arqueología y con historia, pero tuvimos que hacer algo de etnografía también. ¿Qué tocó? Tocó ir a Moche, tocó ir a la campiña, tocó hablar con artesanos, e intentamos buscar artesanos bastante conocidos en la zona, y nos encontramos con un señor que, bueno, el año pasado justo también recibió un premio por parte del Estado. Entonces, su papá también había sido un artesano en el tema de la cerámica, y le pedimos si por favor nos pueda llevar algunas canteras de arcilla antiguas, donde quizás iba con su padre, así que nos dijo que sí, que tenía conocimiento en el Estado, y bueno, fuimos, ¿no? En este caso, investigamos 3 canteras, ahí está la latitud y la longitud, para poder por ahí intentar ver qué podríamos empatar con eso, ¿no? Entonces hizo también un poco este tema de etnografía, ¿no? Intentar un poco acercarnos desde el presente también hacia el pasado, así que utilizamos mucho este recurso de la entrevista y un poco conocer, ¿no? Conocer qué había sobrevivido. Y bueno, en metodología utilizamos el tema de microscopía electrónica, SEM, un Evo LS15 con sonda de microanálisis acoplada, y también hicimos un análisis de porosidad y absorción, principio de Arquímedes. En el caso de microscopía electrónica, lo hicimos en Lima, con la doctora Ladiso Charán, en el tema de la microscopía, y para el tema de porosidad y absorción lo trabajamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, en la Escuela de Ingeniería de Materiales. Entonces, justo en la Escuela de Ingeniería de Materiales tienen un departamento donde estudian cerámica de arcilla, y bueno, se pudo trabajar ahí con los estudiantes y con el profesor. Entonces, ¿qué encontramos con esta microscopía, ¿no? Encontramos cosas muy interesantes realmente. O sea, en estos fragmentos de cerámica, la verdad es que también, como era bastante costoso el tema de análisis, fue arriesgado también saber qué muestras utilizar para poder entender este tema de la cerámica. Entonces, elegimos, como les dije, las muestras que escogimos, y pudimos ver la composición química, ¿no? Nos permitió ver la composición química media y la desviación estándar de las 7 muestras que tuvimos, y entre los principales que se encontró estaba el sodio, el magnesio, aluminio, silicio, cloro, potasio, calcio, hierro, y encontramos estas cantidades, ¿no? Esta composición química que nos estaba arrojando la muestra. Entonces hicimos el tema de la media y la desviación estándar para poder comprender qué elementos estaban pues presentes en estas muestras. Encontramos también componentes mineralógicos. En este caso fue ortoclasa, biotita, cuarzo, monmoronita, tuvimos salita, cuarzos, y acá hay algo que sí nos llama mucho la atención, que era la monmorilonita. ¿Por qué la monmorilonita? En esta muestra de acá que les enseñé al comienzo, cuando recién me topé con este pequeño plato de mayólica, parecía como si estuviera craquelado. Todo el vidrio encima parecía como craquelado. Entonces yo la verdad me puse a investigar, porque dije, no sé si esta es una forma de decorado final,
pero en todo caso vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando fuimos a la microscopía, nos dimos cuenta que encontramos este compuesto, la montmorillonita, que cuando está dentro de la arcilla, lo que hace es que a veces permite que se expanda un poco más. Entonces, lo que pudo haber pasado probablemente también es que quizás cuando pusieron el tema encima de los minerales, en este caso, como es un plato blanco de base, entonces cuando aplicaron el plomo y luego el cobre con los demás colores, entonces probablemente se quedó normal, pero con ese compuesto químico adentro probablemente con el tema de la expansión pudo haberse dado este tema de parecer un craquelado, ¿no? Pudo haber sido. Entonces, esto sí fue muy interesante encontrar montmorillonita dentro de este fragmento. Entonces, ¿qué pasó? Este es el craquelado que les digo. Si se dan cuenta aquí, está con todo el tema como si se hubiera partido en 1000 pedazos, pero o sea, pensamos que era un detalle, pero en realidad había sufrido este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el tema del ollita, por ejemplo, en la muestra cerámica de ollito pasó algo muy interesante. Encontramos en una IFAS, que era esta presencia de hongos, que bueno, por un tema doméstico estaba full esto, encontramos una parte ahí con el tema de IFAS, pero en la muestra número 2 nos pasó algo increíble. Encontramos presencia de material malacológico molido. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la figura de abajo, en la mano derecha, cuando nos vamos acercando, nos vamos encontrando que hay pequeñas muestras de malacológicas molidas, ¿no? Entonces, nos dejó ahí una gran pregunta, porque, o sea, literal, puede ser una cosa u otra, ¿no? O sea, puede ser que por ahí han utilizado material malacológico fácil de la preparación, o como discutimos, también puede ser quizás, no sé, ¿no? O sea, el maestro artesano puede haber estado comiendo algo y se le pudo haber caído en las manos, o pudo haber caído accidentalmente, ¿no? Porque en las demás muestras no se encontró. Entonces, teníamos en esta muestra justo este caso. Entonces lo documentamos porque bueno, era una muestra de una presencia de material malacológico dentro de esta fabricación de la cerámica. ¿Qué compuestos químicos encontramos? En el análisis de las muestras de arcillas. En el análisis de las muestras de arcillas encontramos oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, hierro, y encontramos en estas proporciones de las 3 muestras. Cabe resaltar que las 3 muestras estaban en 3 canteras distintas, pero estaban dentro del mismo valle, lo actual Campiña de Mocho. Entonces se encontraron estas muestras y si se dan cuenta intentamos ver cómo podríamos acercarnos al tema de la producción intentando analizar tanto las canteras como tanto el material. En el caso de las muestras de arcilla, los compuestos mineralógicos encontramos biotita, paleoclasa, oligoclasa, magnetita, cuarzo y para nuestra sorpresa aquí en las canteras de arcilla encontramos montmorillonita en cada una de las 3 muestras. En la segunda encontramos goetita, montmorillonita, biotita con montmorillonita y cuarzo, titano, magnetita con montmorillonita. Lo que nos estaba mostrando la presencia de este compuesto mineralógico en las arcillas, que también lo habíamos encontrado en la cerámica que habíamos mandado a analizar. Entonces, como que había un lazo, una referencia ahí. Recuerden de que era la primera vez que intentábamos demostrar a través de la microscopía electrónica si los elementos podrían ayudarnos la composición química a entender. Cabe resaltar de que cuando la pasta cerámica es expuesta a la cocción, de hecho que debe haber algún cambio químico dentro y físico dentro de la cerámica. Entonces puede ser que por ahí pueda alterarse algo. Creo que es cuestión de mucho más estudio, pero lo bueno es que estos compuestos mineralógicos coincidían en cierto caso dentro de la arcilla y tanto dentro del material cerámico. Este fue un análisis de porosidad de absorción, un poco para entender un poco de cómo se había trabajado el tema de la pasta, de la creación. Y bueno, acá hay una discusión, ¿no? O sea, justo el trabajo que yo les comento, el trabajo que habían ya trabajado con absorción atómica, había mostrado de que su cerámica tenía este tipo de compuestos. Esta era su composición química: lantanio, lutecio, niobio, samario, iterbio, cerio, cromo, cerio, europio, hierro, escandio, zinc, potasio y sodio. Y para el caso de Mocupe Viejo, Saña y Cherrepe tenían astato, lantanio, lutecio, niobio, samario, uranio, iterbio, cerio, cobalto. Como les digo, cabe resaltar de que para el tema de absorción atómica es un tipo de prueba que es superior, lo cual es una precisión casi al 100% de los compuestos que tiene. Pero si se dan cuenta, entre los compuestos que ellos tenían de su cerámica y de su mayólica colonial no coincidían mucho con lo que nosotros teníamos. Entonces nosotros también estuvimos pensando si fácil es por una cuestión local
Y bueno, en el caso de estos trabajos se llegó a que gran parte de lo que ellos tenían había sido propiamente de mayólica traído de afuera. Entonces nosotros coincidimos en que teníamos varios grupos químicos que coincidían tanto entre la arcilla como entre el material cerámico, y también habíamos logrado que habíamos visto la coincidencia entre el compuesto mineralógico de montmorillonita tanto en arcilla como en el material cerámico. Y otra cosa que nos dejaba así para la discusión en este tema de este resto animal, o en este caso de este resto malacológico encontrado en las muestras, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos esa parte, dijimos, ¿cómo podemos corroborar quizás el tema de producción local? Es decir, si bien es cierto, sabemos de que a lo largo de la época virreinal, en diferentes lugares del virreinato se dio el tema de producción de cerámica, ¿cómo esta se dio? Es decir, ¿cómo podemos ya con estos resultados intentar verlo a través del análisis histórico? Entonces, como les dije, hicimos el análisis documental. Se encontraron, estas de acá fue las que encontré que mecanografiadas, que las pasé a digital para poder tener un acceso mayor a futuras investigaciones en el tema colonial, e intentamos ver cómo se da este tema de producción local. Bueno, en el caso de Trujillo, ya para las primeras noticias sí hay alfareros de 1615 y 1616, en los cuales, por ejemplo, Salvador Sánchez se autodomina a sí mismo maestro de hacer loza, ¿no? Y se obliga a entregarle a Pedro Álvarez Jordán, un maestro de hacer de azúcar, 600 porrones para purgar azúcar. Entonces, dice, bien cocidos, entregado dicho pedido en su casa. Entonces, de hecho que teníamos maestros aquí en Trujillo. Al año siguiente, dentro de la documentación, logramos encontrar que Salvador Sánchez, o sea, sigue con deuda con Roque Sáez de Ventura, y entonces él pone, ¿no?, su oficio, y Salvador Sánchez se declara a sí mismo oficial de loza de Talavera, ¿no?, que es también una parte muy importante resaltante dentro de la cerámica colonial, ese estilo Talavera. Entonces él se declara oficial de loza. Entonces tenemos que realmente dentro del tema documental hay personas hay una producción local. Mediante la búsqueda documental encontramos también otro dato. O sea, este mismo Salvador Sánchez, que es maestro de hacer loza, se obliga a entregar a Pedro Álvarez, como dijimos, los porrones, y también se obligan a ciertas se obliga a ciertas obligaciones. Por ejemplo, hay diversas nomenclaturas para esta época. Hay una loza de barro, hay una loza vidriada, etcétera, ¿no? Son varias cosas que se han podido por ahí ya rescatar, que ya están en otros trabajos en los cuales ya se menciona qué categorías hay, ¿no? Hay una loza de barro, que es la loza, o sea, la normal, la cerámica normal, y luego hay una loza vidriada, ¿no?, la que ya por sí lleva todo este tema del vidriado, que sí es extensivo. Entonces, en un segundo caso, en 1645, encontramos un documento donde Marcos Yerlén, indio oficial ollero residente de esta ciudad, y de la otra Juan Núñez, persona a cuyo cargo está la hacienda de Facalá, a los cuales dice, doy fe que conozco y otorgo que ellos están convenidos y concertados por la presente, y convienen y concierten ¿qué? ¿Qué conciernen ellos? Ellos se obligan a hacer, como tal, dice un oficial de ollero, 2000 piezas de barro. Las 1000 de ellas son hornas de azúcar y los 1000 otros porrones. Todo a ello al peso de 3 cuartillos pieza, con el que el dicho Juan Núñez de Cárdenas le va a dar todo el labio necesario para hacer las dichas hornas. ¿Qué le va a dar esta persona? Dice, le va a dar un barro y un negro para quemarlas. Entonces, miren, hay un concierto acá donde se juntan para hacer cerámica, en este caso porrones para el tema de azúcar y algunas piezas. Y miren, una persona pone en sí el tema de su mano de obra y la otra se compromete a dar tanto el tema de los insumos, como en este caso dice también un negro para quemar la leña que fuera necesaria, ¿no? Entonces también ofrece parte de la mano de obra para hacer este concierto de estas piezas. Ahora, ¿cómo entender los centros de producción? Bueno, ¿qué nos dijo, qué nos dio la búsqueda documental, no? La búsqueda documental también nos dio de que este Salvador Sánchez, por ejemplo, en Trujillo, dice, en los cuales por hacer compañía por el tiempo de un año, siendo García y Pardo obligado a dar sitio en mi solar, en que vivo al dicho Salvador Sánchez, en que haga vivienda y horno de coser loza y dar a la gente menester que hubiera ser. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué centros de producción tenemos? Pues Juan García Pardo y Salvador Sánchez, que se juntan para hacer esta compañía de cerámica. Por ejemplo, Salvador Sánchez dice que ofrece su vivienda. Entonces, ¿dónde se hace? Él ofrece su vivienda para hacerlo y ofrece también el horno para coser loza. Entonces, probablemente estos centros de producción pueden haber sido viviendas un poco grandes donde puedan tener el horno.
Y este era uno de los casos que, bueno, ya se había documentado en algunos otros espacios en el virreinato, pero es muy interesante, ¿no? O sea, de hecho no hemos podido poder encontrar la referencia del lugar exacto en Trujillo donde se hace esta cocción, donde se hace esta producción, pero sabemos que al menos se hizo en la casa de Salvador Sánchez con todo el orden. Hay otro caso que es muy interesante, es el caso de las haciendas de San Isidro, propiedad del capitán Ignacio Moncada de Galindo. ¿Qué dice? Allí encontramos un inventario que hay en este lugar. Bueno, tuvimos también el acceso por parte de la ayuda del profesor Juan Castañeda, y él viendo este trabajo, nos ayudamos a entender un par de cosas, ¿no? Entonces, ellos dicen que tienen una despensa, y en esta despensa dice que se hallan 80 hornas y 70 porrones y 6 fanegas de frijoles, así como un horno corriente de quemar hornas. Entonces, hay un horno que tiene esta hacienda, por ejemplo, ¿no? Hay un horno que está dentro de una hacienda. Entonces, probablemente también es posible que las haciendas grandes hubieran tenido su propio horno para una producción netamente, pues, de la hacienda, ¿no? Quizás no tanto para vender, pero quizás con el tema de la fabricación de algunos insumos domésticos que puedan tener para el trabajo dentro de la hacienda. Asimismo, hay otro inventario de la hacienda Tulape, propiedad de don Mateo Ortiz de Bracamonte, que hace el corregidor, dice don Nicolás de Bracamonte Dávila y del Campo, para entregar al presbítero don Francisco Bracamonte y Dávila y Campo como jurador de Domingo Ortiz de Bracamonte, menor de edad. Dice, y se pasó a la ollería, cua carga es de bajereque pechado en buenas maderas y embarrado con 3 moldes de hormas y 2 de porrones, 2 hornos de quemar hornas, 5 tierrajones quemados, de los cuales hizo cargos el dicho curador. Entonces, otra vez, en otra hacienda totalmente distinta, nos vuelve a aparecer dentro de los inventarios, por ejemplo, el tema de estos hornos que había, ¿no? Entonces ya podemos entender que quizás dentro de las ciudades una de las dinámicas para el tema de la producción colonial, en este caso cerámica colonial, pueden haber sido tanto la casa de la persona, del artesano, que tiene un horno dentro de su vivienda, así como también las haciendas que también tenían sus propios hornos dentro. Otro documento es de 1646, donde en el expediente 2566 se hace referencia, dice, a un solar que llaman de los olleros. O sea, pero acá hay un tema también un poco controversial, ¿no? Porque no se sabe si realmente es un centro de producción. O sea, si al llamarse el solar de los olleros, o sea, es porque ahí se producen ollas, o simplemente es el espacio o la vivienda de un vendedor de ollas. Entonces puede ser, pero lo que sí nos permite entender es que ya en los primeros años coloniales, en el siglo XVII inicios, en la ciudad de Trujillo, sí tenemos ya información que al menos documental nos permite entender el tema de producción local, de producción de cerámica local aquí en la ciudad. Ahora, ¿cómo entender los productos? ¿A qué productos hacían? ¿Cómo poder entender con los materiales que vamos a ir encontrando? O sea, y que probablemente encontrarán luego futuras excavaciones o prospecciones o trabajos con el documento. ¿Qué nos permite ahí entender? En este caso, por ejemplo, fue muy interesante porque en 1616 encontramos al maestro hacer loza José Salvador Sánchez pagando una deuda. Paga una deuda en la ciudad a quién? A don Roque Sáez de Ventura, el cual le había cedido el pago al capitán Damián de Bocanegra, ¿no? Y dice que este pago es por el precio de 73 patacones, el monto que fue pagado en loza. Entonces esta persona le debía a otra persona, pero como no tiene dinero, se ofrece a pagarle el monto de la deuda en loza, o sea, le va a pagar en mercancía, en producto. Y miren, en este documento encontramos algo interesante. ¿Con qué paga? Dice, paga con 2 platoncillos comunes, paga con un platón fino, paga con porcelana, paga con 4 escofinas, paga con 3 platillos y 3 laminillas, 4 porcelanas a 4 reales, una docena de platos comunes, una pileta de 8 reales, un canastillo, 6 patacones y 5 reales de la loza, dice, más un platón, y dice, y 6 patacones que dio de loza. Entonces podemos encontrar que este Salvador Sánchez, que sabemos que es un maestro, está que paga con productos, ¿no? Y podemos entender quizás a través de este pago, qué productos pudo haber hecho, o qué productos se podían comerciar en la época, o qué productos tenemos para el momento. Entonces encontramos algunos que ya conocíamos con los patacones, pero también encontramos esto de 6 patacones de loza, que es bastante interesante. También tenemos el tema de platos, platillos, entre otros, ¿no? Y platos comunes, por ejemplo, también menciona él. Y podemos entender un precio también acá. Luego vienen los insumos. ¿Cómo entender los insumos? Porque cuando uno estudia la cerámica colonial, de hecho, no solamente está el tema de la arcilla, o sea, ya tenemos también el vidriado. Y dentro del vidriado también tenemos insumos para sacar los colores.
tenemos el plomo, tenemos el cobre, que nos permiten sacar colores como el blanco o el verde. Entonces tenemos otros insumos que ya no tenemos en la parte antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, no tenemos por ahí en el tema vidriado con el tema de los insumos, y estos insumos muchas veces vienen de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Hay un documento en 1731 en los cuales se cuenta de las obligaciones a las cuales se sienten cada uno. Hay dos personas, Juan Santos de Arista, quien asume, dice, la utilización por parte de una chacarilla de su propiedad ubicada extramuros, es decir, fuera de lo que es actual la Avenida España en Trujillo. Dice para la fabricación de hornos. Entonces hay un contrato en 1731 donde van a fabricar hornos. Entonces, pero miren lo que pasa acá en este documento. Dice, así como la compra de materiales, o sea, esta persona se compromete a fabricar hornos, la compra de materiales y peones. Y dentro de los insumos que narra este documento dice, vamos a comprar mi costa del plomo, estaño, polvos azules y todo lo demás que se ofrezca para la labor. Entonces, en este documento podemos ver un poco cómo era el tema, qué insumos pueden haber utilizado, ¿no? Y estos conciertos nos permiten entender, claro, el uso extendido del plomo, el estaño y los polvos azules para un tema de coloración en el vidriado. Por último, entender los puntos de venta, ¿no? Y para eso, como les digo, creo que es necesaria una mirada interdisciplinaria. En este caso, por ejemplo, el trabajo de Artur Quesada, un trabajo muy, muy bueno acá en Trujillo sobre el tema de las pulperías, cómo se manejaba ese tema de las pulperías. Y entonces él hace este cuadro, y en este cuadro ustedes pueden encontrar qué productos ofrecen las pulperías en Trujillo en los primeros años. Entonces, ¿qué pasa? Están ofreciendo, miren, botijas de agua, botijas vacías, cantarillos, frascos, jarros grandes, ollas de barro, platón, tinajilla de beber agua, y miren, velero de barro. O sea, podemos ver a través, por ejemplo, de estos objetos que se venden en las pulperías, qué productos también se están haciendo en la ciudad. Porque como estos productos son tan baratos, pues de hecho a nadie le conviene traerlo de otro lado para venderlo en la ciudad. Entonces, lo más probable es que sea producción local. Ahora, ¿cómo podemos entender si es barato o caro? Acá también intentamos verlo de un tema interdisciplinario. De este mismo autor, él saca, por ejemplo, intenta ver cómo los pulperos tienen la misma relación que ahora, ¿no? El fiado. O sea, vamos a fiar unas cosas, ¿no? Pero en este caso los pulperos hay una prenda empeñada, de hecho, ¿no? Pues hay una prenda empeñada. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? ¿Qué prendas se empeñan en esta época? Si nos damos cuenta, una pollera de tafetán, una saya de lana, una silla de caballería, 2 arcillos de oro, una pollera y un pañuelo, una mantelina de felpa, 2 arcillos de oro, pajuelas de oro, zarcillos de oro, y una tembladera y una cucharita. Y si se dan cuenta, en ninguna de ellas, o sea, miren el monto por el cual están empeñando incluso es 4 pesos, 8,5, 8 pesos, pero no encontramos ningún material de cerámica, porque probablemente no tenga ni siquiera de loza o de vidrio, porque probablemente no tenga el valor que pueda ser como para dejarse como una prenda empeñada. Mientras se continúa ese tema del oro y la plata, en el caso de las cucharitas, como empeño. Pero tenemos también un pañuelo de seda, o también tenemos una pollera, entonces nos damos cuenta de que quizás el valor no era tan grande y podemos deducir que probablemente los precios, para este caso en los puntos de venta, no debió ser tan grande estos productos, ¿no? Entonces, ojalá que en algún momento con un tema documental mucho más grande podamos establecer quizás en algún momento los precios, ¿no? Lamentablemente aquí solamente se mencionan las unidades de medida, las cantidades, la frecuencia y el año, pero no se menciona exactamente el tema del precio. Sin embargo, cabe resaltar que toda pulpería tenía sí o sí elementos de barro. Es decir, toda pulpería tenía que tener las jarritas para servir, a veces la chicha o el vaso, o también tenía que tener para poder, cuando vendían el tema del aceite, entre otras cosas. Entonces, sí o sí había todo un tema de productos, ¿no? De cerámicos que ayudaban en las labores domésticas. Y bueno, dentro de las conclusiones, o sea, si bien es cierto, ya documentalmente hemos encontrado que sí había una manufactura local, que habían conciertos en los cuales se juntaban para poder hacer cerámica dentro de la ciudad, creo también que al poder contrastar los compuestos químicos que hemos tenido, tanto de la arcilla como tanto de las muestras analizadas, es posible por ahí deslizar de gran manera la posibilidad de esta manufactura local, y que probablemente estas muestras que encontramos
provengan de una manufactura local, al coincidir el tema de la composición química tanto entre arcilla como entre las muestras. Es posible también el uso de fuentes de materia prima local, es decir, se está utilizando el tema local, hay todo un tema de conocimiento de arcillas que perduran en el tiempo, en el cual se siguieron explotando, que no están tan lejos, porque la campiña de Moche, la ciudad de Trujillo, no está lejos. Entonces está dentro de lo que se establece para poder entender el uso de materias primas, y consideramos también con esta investigación que es muy necesaria el tema de estudios interdisciplinarios. Es bastante necesario poder en algún momento, al menos para el tema colonial, no solamente ver el tema de muestras, sino también un poco ver el tema de los documentos, ¿no? Y poder deslizar por ahí y poder generar enlaces tanto de la fuente material como la fuente documental. Entonces, esta ha sido la ponencia del día de hoy. Agradecerles por su tiempo y bueno, muchas gracias, y gracias al Círculo de Investigación Yungas. A nombre del Grupo de Investigación Yungas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, agradecemos infinitamente por la excelente ponencia del magíster Sergio Matías en relación a título Cerámica Colonial en la ciudad de Trujillo, siglos XVI-XVIII, caracterización e identificación química a través del análisis de la microscopía electrónica. Muchísimas gracias, estimado Sergio, por tu excelente ponencia. Como parte final de este conversatorio, vamos a pasar a desarrollar las preguntas de nuestro auditorio. Una de las primeras preguntas